hizo que la llevara y me empezó a manotear. Es el caso de Devani. Voy a ir cronológicamente, porque hay videos nuevos que le voy a presentar. Primero, hay una Luisa. Hola, buenos días. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, te escuchamos con tu mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Muy buenos días, bienvenidos pues como a este espacio que vamos a compartir en este momentico. Mi nombre es Luisa Fernanda Velázquez, hago parte de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Católica Luis Amigo. Contarles que en este momento estamos en inscripciones abiertas, tenemos una amplia oferta académica para ustedes, entre pregrados, de nuestros programas técnicos y nuestros programas de educación continua. Cualquier información que requieran, si de pronto necesitan asesoría en cuanto a la inscripción o alguna otra inquietud que tengan, pues Diana tiene nuestros datos y también tiene pues como la información de la universidad y nos puede hacer ese contacto. Quisiera mostrarles cómo va nuestra universidad en este momento. Nos estamos ampliando, estamos generando nuevos espacios para nuestra comunidad académica. Darles también la bienvenida a esta universidad, a esta gran familia, porque finalmente eso somos familia, somos la familia amigoniana, entonces bienvenidos, como les decía, a esta gran familia. Les voy a proyectar mi pantalla como para mostrarles un videíto de cómo vamos en la universidad y cómo nos estamos ampliando. No sé, Diana, si de pronto me puedas habilitar el permiso para compartir pantalla, por favor. Hola. Hola, Diana. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, ya, ahí te escucho. Eso, que si tan amable puedes quitar un momento tu presentación para que la Universidad Luis Amigo nos presente un video corto que tiene, pero muy importante. Muchas gracias. Me conecto. Isabel, no se escucha bien, qué pena. ¿Están escuchando el video?
No lo estamos escuchando, lo estamos viendo el video, pero no se escucha. Listo. Confírmame si ahí ya se escucha un poquito. No, No, no se escucha. ella escucha. No. ¿Cuál es como para que vean un poquito cómo estamos quedando y cómo está quedando esa parte de la ampliación de la universidad? Yo les puedo compartir entonces por aquí, por el chat, Eso. el enlace del video para que ustedes también puedan Eso. acceder a él. Eso te iba a proponer muy amablemente. Igual decirles que pues, la Universidad Luis Amigó siempre ha sido una aliada muy estratégica con nosotros y los programas que tenemos obviamente alineados a toda la promoción de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Entonces, darles nuestros más sinceros agradecimientos siempre por ese valioso respaldo. ¿Listo? Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes por confiar en nosotros. Y bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, mi querida. Muchas gracias. Bueno, feliz resto de día. Voy a compartir por aquí entonces el enlace de Claro que sí. y de nuestro sitio web para que nos visiten, conozcan. Claro que sí. Para Muchísimas ustedes. gracias. Bueno, como les decía, entonces hoy tenemos como invitada muy especial la organización ISA Intercolombia. Nos acompaña como experta invitada también Isabel Cristina Peláez Ochoa. Ella es ingeniera ambiental con estudios de posgrado en legislación ambiental, con 20 años de experiencia en el sector eléctrico, liderando la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión ambiental y la gestión regulatoria. Actualmente es la analista de planeación e integración de la Dirección de Sostenibilidad de ISA Intercolombia, que es una empresa que hace parte de ISA y que ustedes ya, algunos ya sabemos que hace parte también de Ecopetrol. Entonces, bienvenida Isabel Cristina, un gusto de tenerte acá y bueno, puedes iniciar tu presentación. Muchísimas gracias por aceptar nuestra cordial invitación. Isabel Cristina, ¿aló? Yo creo que como que se salió. Isabel Sí, Cristina, me ahora ya. Ahora sí. me ven Perfecto. también. Sí. Sí, te estamos viendo y escuchando. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, no, aún no. Listo. Entonces, espérenme un segundo. Le solicitamos muy amablemente a todos mantener sus micrófonos encendidos, tan amable para escuchar entonces la presentación de Isabel Cristina. Muchas gracias. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora me escuchan, ¿sí? Diana, ¿me confirma si me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días para todos. Muchas gracias, Diana, por invitarnos a este espacio. Buenos días y bienvenidos a todas las personas que están participando hoy y muy agradecidos por invitarnos a compartir nuestras prácticas de sostenibilidad con otras empresas, que eso finalmente nos ayuda mucho, nos gusta mucho esta participación en estos espacios. Nosotros queremos liderar transformaciones, generar cambios en la sociedad, en el planeta, en el país. Entonces, digamos que esta es una de las cosas que nos lleva a aportar a esos cambios, poder transferir nuestro conocimiento y nuestras experiencias en estos temas de sostenibilidad. Vamos a hacer inicialmente una presentación de lo que somos nosotros, de quién es ISA Intercolombia. Después seguimos con qué es lo que nos inspira, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, qué nos lleva a tener unas buenas prácticas de sostenibilidad y finalmente cuál es nuestra experiencia entonces en todo lo que es la gestión de los aspectos e impactos ambientales. ISA, entonces, es una empresa multilatina que hoy hace un año aproximadamente, hace parte del grupo Ecopetrol. Tiene 3 negocios estratégicos, uno es el de vías, el de energía y el de telecomunicaciones y tecnologías de las comunicaciones, tecnologías de información y comunicaciones.
Acá en el mapa entonces podemos ver cómo está distribuido estos tres negocios, cómo están distribuidos alrededor de energía y de telecomunicaciones. Hola, es que escucho una vocecita. Tengo una reunión y tengo otra. Hola, hola, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Sí, por porfa, favor? es que está como... apague a ver cómo se ve, a ver. Ah, sí. Diana. Hola, bueno, listo. Entonces, ISA, una empresa como les decía, entonces está en América. ISA Intercolombia es la empresa de ISA con presencia en Colombia. Somos la mayor empresa prestadora de servicio público de transmisión de energía de alta tensión en el país, con un cubrimiento nacional, y somos la empresa encargada de desarrollar, administrar, construir, operar y mantener todos los activos de ISA que están en el sistema interconectado nacional. Entonces, acá en este mapa podemos observar cómo están distribuidas todas las redes de ISA. Son 11.640 kilómetros de líneas. Estos 11.540 kilómetros de líneas se encuentran en operación, en la etapa de operación y mantenimiento, y tenemos actualmente 16 proyectos en etapa de construcción. Además, esto nos permite tener presencia en 22 departamentos y 403 municipios, aclarando que dentro de estos 403 municipios ya están incluidos los municipios asociados a un nuevo proyecto que es interconexión eléctrica de Colombia y Panamá, y eso nos lleva a sumar pues esos 403 municipios. Tenemos un talento humano de 697 personas con todo nuestro tema de equidad. Entonces el 31% de esas 697 personas somos mujeres, y de ese 31%, el 37% son las de mujeres que encuentran en cargos directivos. Hoy tenemos entonces 100 subestaciones de las cuales operamos y mantenemos para ISA, con un valor de activos por 6 billones de pesos. Bueno, aquí vamos a hablar entonces ya un poco de qué es lo que nos inspira. Para esto voy a mostrarles nuestro manifiesto, el manifiesto de ISA y sus empresas, el cual pues voy a aquí ponerles el video. Para que lo veamos. Conectamos países, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Esa es nuestra gran responsabilidad. E a assumimos, exigindo de nós mesmos, dos nossos parceiros e aliados, o mesmo nível de excelência que ganhou a confiança de todos. Para honrar el camino transitado, hoy debemos comprometernos nuevamente con lo mucho que queda por hacer. Tomamos conciencia de que todos somos parte de un todo. La humanidad y el mundo cada vez nos plantean mayores retos. Nuestro esfuerzo debe ser transformar la experiencia ganada en nuevas respuestas a los nuevos desafíos, entendiendo que cuando conectamos un punto con otro, estamos conectando personas, haciendo de cada conexión un acto inspirador. Si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión. Si estamos seguros de que nuestro bienestar está ligado al de todos, hay conexión. Si sabemos que la excelencia es el resultado de la exigencia con que enfocamos cada acto de vida, hay conexión. Si reconocemos que nuestro planeta es frágil y hay que cuidarlo, hay conexión. Si comprendemos que nuestros actos, por pequeños que sean, tienen impacto, hay conexión. Si descubrimos que en cada uno de nosotros está el cambio que deseamos para el mundo, hay conexión.
Si nos conmueve saber que estamos hechos para grandes retos, hay conexión. A ver, Cristina, qué pena interrumpirte, pero es que parece como que hay algunas personas que me están escribiendo por el chat y como que no están viendo el video, o sea, lo escuchan, pero no lo ven. Lo más simpático es que se quedó como paralizado el video, ¿sí me entiendes? Yo lo acabé de parar para poderte escuchar en este momento. Sí, pero como que desde el inicio o sea, no corre, es lo que yo digo, se queda en una sola imagen. Ah, qué raro, pero tú lo ves bien. No, yo estoy viendo, se quedó en una sola imagen, entonces por eso es que te estoy diciendo. O sea, lo más simpático es que se escucha, pero se queda paralizado. Se queda en la imagen lo que nos inspira, Isa, y ver manifiesto. No sé. Ah, bueno, ahí sí. Voy a Porque de intentar. pronto o lo reinicias o lo dejamos como para ahorita, para más tardecito, a ver si lo podemos volver a presentar. Listo, voy a Para reiniciarlo continuar. entonces. Sí, voy a reiniciarlo entonces y me confirma si funciona. Si no, entonces Sí, sí, volver a pues se los compartir dejo como en la el pantalla. chat. Eso, volver a compartir como la pantalla del video a ver qué tal. Conectamos países, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Se queda paralizado. Se queda parado. Bueno. Sí. Yo pensaría que lo mejor, si no, entonces lo ponemos, nos envías el link o me lo envías y yo se lo comparto a los asistentes. O como te digo, podemos ponerlo antes de que finalicemos la intervención, volverlo a poner a ver qué, porque ahorita nos funcionó, muy simpático. Sí. Es que esto sucede con estos espacios así virtuales, pero ahora nos había funcionado muy bien. Entonces yo pienso, mi invitación amablemente es a que continúes entonces con tu presentación y ahorita más tarde intentamos volver a poner. Listo, perfecto. Igual no les comparto entonces el link para que lo vean. Finalmente entonces, pues el video concluye con que queremos generar conexiones que inspiren, ¿sí? Conexiones que nos inspiren a nosotros y conexiones que nos inspiren y generar conexiones con todos nuestros grupos de interés que generen valor, que inspiren a los demás, ¿cierto? Entonces, con todo esto, perdón, espérenme que no sé cómo quitar. ¿Cómo hago para quitar? ¿De modo presentación o qué? No, espérate, que es que se me perdió la presentación. Y acá se ve, pero pues no pasa. Y yo no veo la presentación. Voy a parar de compartir y vuelvo a compartir. Sí, dale. Dice una de nuestras asistentes que cree que eso sucede porque se comparte solo una ventana y no toda la pantalla. Ah, ok. Listo. Ya le di, vamos a ver qué pasa. Ajá. Sí, porque ahora en las pruebas funciona. Está funcionando perfecto. Muy bien. Sí, charrísimo. Pero bueno, hice lo mismo, no sé qué. Ahí están viendo mi presentación. Sí, ahora sí, dale, y ahora sí está pasando, perfecto. Ajá. Ahora sí, listo. Qué bien. Gracias por la comprensión a todos. ¿Sí? Sí, disculpa. Lo que no sé es cómo quitar esto para que no me tape la presentación. ¿Cómo quito este? Bueno, yo no sé si ustedes no lo ven. Yo veo una pantalla negra en la presentación, pero bueno, voy a continuar. Entonces, con todo esto, con todo este propósito de conexiones que inspiran, de ahí entonces todas nuestras actuaciones están enmarcadas en la excelencia y además en crear ese valor sostenible para todos los grupos de interés. De ahí entonces salen nuestros compromisos con nuestros grupos de interés, sale un código de ética y conducta y un código de buen gobierno corporativo como las mejores prácticas para generar ese valor sostenible. Tenemos un enfoque, tenemos 3 pilares o tres temas en los que nos enfocamos para poder generar ese valor sostenible con los que la organización pretende generar ese valor sostenible, y es asegurar la vigencia corporativa, crear impacto ambiental y social positivo y generar valor al accionista.
Todo esto para poder dejar ese legado para las nuevas generaciones. Esa es la apuesta que tenemos como organización por la sostenibilidad. Y entonces en esta apuesta por la sostenibilidad, entonces estamos adheridos y tenemos implementados varios estándares e iniciativas dentro de la organización, tanto estándares, algunos estándares de ISO, que nos permiten entonces homologar procesos, homologar buenas prácticas, homologar prácticas en la organización en temas de gestión ambiental, en temas de calidad, en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas de gestión de activos, por ejemplo, que es esta la 55001, en temas de seguridad de la información. Además, estamos adheridos a Pacto Global, somos miembros del Sustainability Yearbook y adicionalmente tenemos un sello del Pacto por el Teletrabajo, el sello de Equipares de equidad laboral, y estamos adheridos también a esta iniciativa de acción colectiva que tiene que ver con temas de ética y corrupción del sector eléctrico. Finalmente, pues apostamos entonces al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Para eso, la organización ha priorizado estos 6 objetivos. Sobre esos 6 objetivos es que tenemos un foco y tenemos unas acciones específicas. No voy a entrar aquí en el detalle de las acciones de cada uno de ellos, pero entonces tenemos unas acciones concretas, unas acciones específicas de cómo estamos, de cómo vamos o cómo queremos, a lo que queremos llegar para poder aportar a esos objetivos a esa Agenda 2030. Con todo esto, con todo este marco o este enfoque estratégico, este marco estratégico, entonces generamos un compromiso con los desafíos ambientales globales. Nos comprometemos entonces a procurar mejorar las condiciones ambientales a través de la innovación y a través de la gestión de los impactos que generamos en las diferentes actividades que desarrollamos como organización, y con una contribución proactiva y trascendente en relación al tema de cambio climático y al tema de conservación de la biodiversidad. Ese era pues como el marco de qué nos inspira, qué es lo que hacemos, quién es ISA Intercolombia y cuál es nuestro propósito en temas de sostenibilidad. Ahora entonces, contarles cómo ha sido nuestra experiencia con todo este tema de la gestión de impactos ambientales, de aspectos de impactos ambientales. Nosotros hemos desarrollado una gestión de impactos en el ciclo de vida. Como ciclo de vida entendemos estas etapas de planeación, de oferta, espérenme un segundito, estas etapas de oferta, diseño, construcción, operación y mantenimiento. En la etapa de oferta es donde empezamos toda la planificación de nuestros proyectos, donde identificamos cuáles son esas restricciones o posibilidades ambientales en el territorio para poder conectar un punto con otro, ¿cierto? Nosotros conectamos a través de las redes de transmisión de energía, conectamos ciudades, conectamos territorios. Entonces, cuando empezamos a hacer toda la planificación ambiental, identificamos dentro de ese territorio que tenemos que conectar ese punto con el otro, cuáles son esas restricciones o cuáles son esas potencialidades también ambientales y sociales que encontramos. Con eso entonces identificamos también los riesgos ambientales y sociales y definimos cómo se va a hacer toda la estrategia legal para poder viabilizar el proyecto, la estrategia legal ambiental. Con toda esta información se definen los costos tanto de la etapa de construcción como la etapa de operación de los proyectos y con esos costos nos presentamos a las convocatorias que hace el gobierno a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética para los proyectos de transmisión de energía. Entonces, esta etapa de oferta nos permite hacer un primer análisis o una primera identificación de cuáles son esos temas, esas situaciones, esos aspectos ambientales y sociales que nos vamos a encontrar en el territorio en el momento en que vayamos a ejecutar el proyecto. De ahí, pues esto es un proceso de convocatoria. Nosotros como ISA nos presentamos a ese proceso de convocatoria del gobierno. Una vez nos adjudican el proyecto, si somos seleccionados, entonces empezamos con las demás etapas.
En la etapa de diseño, una vez adjudicado el proyecto, empezamos todo el proceso de diseño. En el proceso de diseño, allí elaboramos todo lo que son los estudios ambientales. Allí hacemos entonces nuestra primera identificación de aspectos, impactos ambientales en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental. Allí hacemos entonces todos los estudios ambientales, diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental y demás estudios que se requieran para poder viabilizar el proyecto. Y una vez obtenida la autorización, el permiso, la licencia ambiental por parte de la autoridad, pasamos a la etapa de construcción. En la etapa de construcción, operación y mantenimiento y desmantelamiento, entonces lo que hacemos es gestionar, ejecutar todas las medidas de manejo de los impactos y además hacer seguimiento a todos los riesgos ambientales y sociales que se puedan presentar durante estas etapas. Allí en todo este tema, en todo este ciclo de vida de los proyectos de transmisión de energía, nosotros identificamos también algunas acciones que son transversales a todas las etapas. Entonces, durante todas estas etapas estamos implementando unas estrategias de comunicación y relacionamiento. Nuestro relacionamiento con los diferentes grupos de interés en los territorios comienza desde la etapa de oferta. Tenemos una gestión ambiental y social de proveedores y contratistas. De proveedores son aquellos que nos pueden prestar cualquier bien o servicio y contratistas pues aquellos con los que ya tenemos un contrato. Entonces tenemos una gestión con ellos en cada una de estas etapas. Contamos también con un sistema de gestión de información ambiental y social, un sistema, una plataforma tecnológica que nos permite poder gestionar toda la información que se genera durante cada una de estas etapas. Y finalmente tenemos el sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 que nos permite homologar y estandarizar todos los procesos y prácticas durante todas estas etapas. Como les mencioné entonces, estamos certificados con la ISO 14001 versión 2015 y en ese sentido nosotros acogemos estas definiciones de la norma para poder realizar la identificación de los aspectos e impactos ambientales que generamos o que tenemos que se nos presentan en las diferentes actividades que realizamos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo es ese proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales? Como les decía, entonces, toda esta etapa de identificación de aspectos e impactos comienza durante la etapa de diseño, específicamente en el estudio de impacto ambiental, en el EIA. Para este estudio de impacto ambiental utilizamos una metodología que es la matriz de Vicente Conesa, pues que es conocida por muchas personas, pues por los técnicos en materia ambiental, y esta es digamos, una metodología avalada también por la autoridad ambiental. Allí entonces, mediante la aplicación de esta metodología, es que elaboramos ese estudio de impacto ambiental, donde identificamos y valoramos esos impactos, esos aspectos, esos impactos ambientales. Digamos que la metodología de Vicente Conesa no trae el concepto de aspecto ambiental. El concepto de aspecto ambiental es un concepto que nos trae la norma ISO 14001 y que nosotros hemos adecuado esta metodología de Vicente Conesa y le incluimos el tema de aspectos e impactos ambientales para también cumplir pues como con esa parte del requisito de la norma. Posteriormente, en la etapa de construcción, entonces ahí es donde nosotros llevamos llevamos a nuestros proveedores también a acoger estas metodologías a partir de los documentos de contratación, específicamente del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de Contratistas. Nosotros solicitamos a nuestros contratistas que ellos identifiquen los aspectos e impactos ambientales específicos de las actividades que ellos van a desarrollar. Esto que nos permite que pues lo que uno no identifica no lo conoce, ¿sí? Es importante que los contratistas identifiquen los aspectos. Si bien nosotros tenemos, cuando un proyecto empieza su etapa de construcción, si bien tenemos identificados todos los aspectos e impactos ambientales que se van a presentar en el proyecto, pues de ahí entonces el contratista revisa cuáles son esos aspectos e impactos específicos de la actividad que él va a ejecutar
Esto lo hacemos con una metodología propia para que ellos puedan saber cuáles son sus impactos, lo desplieguen en todo su personal de trabajo y cómo va a ser el manejo de esos impactos. Ya en la etapa de operación y mantenimiento, tenemos también una metodología propia con la que identificamos entonces los aspectos impactos ambientales para las líneas y subestaciones en la etapa de operación, y adicionalmente también tenemos dentro de todo el proceso de planeación de la gestión ambiental, tenemos una práctica, y es que anualmente identificamos cuáles son todos los contratistas que se van a tener durante el año, que se van a tener contrato durante el año. E identificamos cuáles de ellos van a tener asociados aspectos ambientales. ¿Por qué hacemos esa selección o esa planeación o esa identificación de contratistas? Porque no a todos nuestros contratistas tienen asociados aspectos ambientales, porque tenemos contratistas desde el asesor legal hasta el que construye una subestación, el que hace el mantenimiento de los ascensores y el que hace el aseo, ¿cierto? El aseo y mantenimiento. Entonces tenemos todo tipo de contratistas, son muchos contratistas. Los que tenemos 800 contratistas podemos tener, el año pasado tuvimos 880 contratos vigentes. Entonces de esos 880 siempre verificamos cuáles son aquellos a los que van a generar algún impacto ambiental, tienen la posibilidad de generar un impacto ambiental, y a esos son a los que les solicitamos identificar sus impactos y cuáles van a ser las medidas de manejo de los mismos. Entonces, esas dos metodologías, la metodología de Vicente Conesa, entonces evaluamos la periodicidad, o sea, cada cuánto se me va a presentar, la recuperabilidad, ¿cierto? La posibilidad de que el efecto se pueda eliminar por acciones humanas o por tratamientos, en fin, qué tan intenso, ¿cierto? Qué tan intenso va a ser el impacto, el efecto que va a tener, la extensión, o sea, la cobertura del impacto, si es puntual, si el impacto va a ser nacional, si el impacto va a ser global, si el impacto va a ser simplemente en las instalaciones, la persistencia del impacto y la acumulación. Eso es lo que evaluamos. Con la metodología de Vicente Conesa se evalúan todas esas variables, eso pues se les da un valor y al final se hace una ponderación para poder determinar cuáles son los impactos más relevantes. ¿Qué tenemos nosotros como una buena práctica? Y es que ya nuestros proyectos en general, en la etapa de construcción y operación, pues siempre generan los mismos impactos. Entonces ya tenemos homologado y estandarizado las medidas de manejo, los planes de manejo ambiental para nuestros proyectos. Tenemos homologados los aspectos, los impactos y las medidas de manejo. Eso nos permite pues que todos hablemos el mismo idioma, y cuando hay un proyecto específico con algo pues que solamente lo tiene ese proyecto, una condición específica que solamente la tenga ese proyecto, nosotros entonces hola, es que escucho por allá otra vocecita. Nosotros hacemos entonces un programa de manejo ambiental específico para ese proyecto. Con la metodología propia evaluamos solamente dos temas, la periodicidad y la severidad. Pero dentro de la severidad, entonces tenemos en cuenta, uno, el cumplimiento legal, la recuperabilidad, al igual que con Vicente Conesa. También revisamos allí todos los reportes que tengamos de quejas por temas ambientales, por ruido, por radiointerferencia, por quemas, no sé. Y el tema del cumplimiento de indicadores y la extensión del impacto. Esas son las variables que nosotros consideramos cuando evaluamos la severidad. Esto para esta metodología propia, que como les decía en el slide anterior, esta metodología es para evaluar, identificar y valorar los impactos ambientales de la etapa de operación y mantenimiento. Aquí voy a entrar entonces un poquito en detalle de cómo se hace esa identificación y valoración de los impactos. Nosotros inicialmente entonces hacemos como una identificación de aspecto impacto, entonces es donde identificamos todas nuestras actividades
de todas nuestras actividades cuáles son los aspectos y cuáles son los impactos ambientales asociados. Esto lo tenemos identificado para todas las líneas y para todas las subestaciones de energía. Son aproximadamente 58 instalaciones. Cada instalación tiene su matriz de aspectos impactos. Por ejemplo, acá entonces identificamos la actividad, que es la operación de la subestación. El aspecto ambiental, hay un aspecto que tenemos identificado que es el escape de gases tóxicos. El impacto es la alteración de la calidad del aire, y en las dimensiones acá escogemos si es abiótica, biótica o socioeconómica. En este caso pues sería abiótica, en el medio abiótico, y el componente si es aire, suelo, agua, flora, fauna o comunidad. En este caso entonces sería el componente aire. Con esto entonces hacemos la parte de lo que es la identificación de aspectos e impactos ambientales. Esta identificación de aspectos e impactos es lo que es la actividad, el aspecto y el impacto lo tenemos homologado para el ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que durante todas las etapas del ciclo de vida, los aspectos y los impactos se llaman de la misma manera. Eso fue porque anteriormente teníamos unas cosas en construcción y otras cosas en operación. Eso fue un ejercicio que hicimos hace más o menos 4 o 5 años, donde homologamos para que el aspecto y el impacto tuvieran el mismo nombre, hubiera un catálogo pues homologado para todas las etapas del ciclo de vida. Y adicionalmente, este catálogo lo homologamos con un trabajo que realizó la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el año pasado, donde definió, conjuntamente con la participación de varias empresas, se definió un catálogo de impactos y establece cuáles son los nombres de los impactos y a qué se refieren cuando se habla de ese impacto. Entonces, por ejemplo, este que se llama alteración de la calidad del aire, así lo llamamos nosotros y así lo llama la ANLA. Y la ANLA entonces tiene una descripción para cada uno de esos impactos. Entonces esa fue como un proceso de homologación. Entonces esta primera parte es la identificación del aspecto y el impacto. Después entonces hacemos una parte que es la categorización del aspecto y el impacto. Aquí ¿qué definimos? Si el impacto es negativo o positivo, el tipo de impacto, cuál es la frecuencia con la que nos ocurre ese impacto, si es rutinario o no es rutinario, si ese aspecto es rutinario o no rutinario, cuál es la condición de operación, si ese impacto se me puede generar en una condición normal de operación o en una condición anormal o en una condición de emergencia. Esto específicamente es un requisito de la norma ISO 14001 que nos pide evaluar esa severidad del impacto o el impacto en esas 3 condiciones. Y por último, entonces está todo lo que es el control o influencia del impacto. Esto es una buena práctica que nosotros incorporamos dentro de la matriz de identificación de aspectos e impactos con el fin de poder identificar cuáles son aquellos impactos controlables, o sea, que efectivamente están bajo nuestro control porque los impactos los generamos nosotros o los generan nuestros contratistas. ¿Cuáles son aquellos que no son controlables? Nosotros tenemos, por ejemplo, en algunas subestaciones presencia del ejército, en algunas instalaciones, y pues digamos que los impactos ambientales que ellos puedan generar, para nosotros no, si bien hacemos lo posible por que ellos apliquen las buenas prácticas, pues no podemos controlarlos. Nosotros no podemos exigirle al ejército que tenga una matriz de aspectos e impactos, no podemos exigirle al ejército que nos muestre cuáles son sus medidas de manejo. Entonces tienen un manejo, digamos, especial, entonces para nosotros no es controlable. Y hay otros impactos ambientales, otros aspectos e impactos que son influenciables, que pueden ser influenciables. En el sector eléctrico, específicamente en transmisión de energía, se da en muchos casos que una empresa tiene una instalación, pero dentro de esa instalación existen otras empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos instalaciones que son nuestras y que tenemos presencia de otros transmisores como EPM o la empresa de energía de Bogotá, la EBB, Celsia, en fin. Y asimismo,
hay instalaciones de nosotros que son propiedad, instalaciones que son propiedad, por ejemplo, de PM, pero que nosotros tenemos subestaciones dentro de esas instalaciones. Entonces, en esos casos, nosotros a través de convenios, a través de contratos, a través de acuerdos, podemos establecer unas condiciones para el manejo y la gestión de esos aspectos impactos. Más no lo podemos influenciar, más no podemos, no llegamos hasta el control. Entonces, dentro de esa matriz, identificamos entonces cuáles son esas situaciones en las que podemos controlar, cuáles no y cuáles podemos influenciar. Finalmente, entonces, dentro de la matriz tenemos lo que es la valoración de la significancia. En esa valoración de la significancia, hicimos un ejercicio muy interesante que fue homologar con la metodología de gestión de riesgos empresarial que está implementada bajo la norma ISO 31000. Esta metodología, entonces, es la que nos dice que evaluamos severidad y periodicidad, y la severidad y la periodicidad en 4 niveles. Leve, moderado, crítico y muy crítico para la severidad, y muy bajo, bajo, alto y muy alto para la periodicidad. Entonces, con esos niveles, pues obviamente tenemos la metodología nos permite determinar disminuyendo, pues tratando de disminuir el grado de subjetividad, porque en muchos casos estas evaluaciones de aspectos impactos se vuelven muy subjetivas. Entonces, algo que hay que buscar siempre es poder definir muy bien esos criterios de evaluación que nos disminuyan esa subjetividad en la evaluación. Entonces nosotros tenemos definido qué es leve, qué es moderado, o sea, para cada uno de estos niveles, tanto de severidad como de periodicidad, tenemos unas definiciones con el fin de que al momento de hacer la evaluación sea lo menos subjetiva posible, sea lo más objetiva posible. Una vez entonces se tiene esta metodología homologada con la de riesgos de la 31000, está homologada para todo el sistema de gestión, es decir, seguridad y salud en el trabajo para el tema de la matriz de peligros lo maneja de la misma manera, para la matriz de emergencias lo manejamos de la misma manera. Entonces todas las áreas, seguridad y salud, calidad ambiental, todas para lo que requieran utilizan la misma metodología. Entonces homologamos todo esto para el sistema integrado de gestión. Y con esto entonces valoramos la significancia. O sea, qué tan significativo es ese aspecto de impacto ambiental para mi organización, para mi gestión. Es muy importante que esta valoración de aspectos impactos, esto es un ejercicio bastante complejo, pues para nosotros, por ejemplo, es un ejercicio bastante complejo porque, como les decía, son 58 instalaciones más todas las líneas de transmisión. Cada línea tiene también su matriz de aspectos. Entonces es un ejercicio muy robusto que es muy importante que las empresas no solamente lo hagan porque pues que están certificados con una norma, sino en realidad que les agregue valor, ¿sí? Hay que buscar la agregación de valor de este ejercicio. Finalmente, ¿qué es lo que buscamos con todo este ejercicio? Poder definir cuáles son mis impactos más relevantes y a partir de eso, cuáles van a ser mis acciones, ¿sí? ¿Cuál es lo que yo voy a priorizar? ¿Cuál va a ser mi foco? ¿En dónde tengo que enfocar mi gestión? No quiere decir que los demás impactos no los voy a gestionar. Tengo que gestionarlos también y tengo que tener unas medidas de manejo. Pero ¿dónde estará mi foco? ¿Dónde estará mi mayor esfuerzo? Entonces, de ahí, la significancia, en el caso nuestro, nos permite saber cuáles son los impactos prioritarios, cuáles son los moderados y los aceptables. Y para cada uno de ellos definimos unos controles. Estos controles entonces los tenemos en unos documentos normalizados. Estos documentos son guías, manuales, procedimientos, ¿cierto? Diferentes formas de documentar la información de manera que podamos gestionar esos impactos y que todo el mundo lo haga, y que en toda la organización se haga de la misma manera. Nosotros, después de esta valoración de significancia, la hacemos anualmente. O sea, anualmente volvemos y evaluamos voy a volverme acá un momentico, volvemos y evaluamos en el año cómo estuvo el cumplimiento legal, cómo estuvo el tema de quejas. Bueno, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, la recuperabilidad.
y la extensión, pues siempre serán las mismas para el impacto. Pero el cumplimiento legal varía, lo mismo las quejas y lo mismo el cumplimiento de indicadores. Entonces, con esos tres aspectos, volvemos y analizamos. Acá también revisamos, por ejemplo, si se materializaron riesgos, si hubo un derrame, si se presentó alguna situación que se haya materializado algún riesgo. Y con ese análisis, entonces volvemos y valoramos anualmente esta matriz. Y esto nos arroja entonces cuáles son los principales impactos ambientales. De ahí, nosotros, y pues ese es como les decía, el objetivo de todo este ejercicio, poder identificar cuáles son esos impactos para poder saber cuál es mi foco. Con esto, entonces identificamos, aquí traje, pues son muchos impactos, pero aquí traje los más relevantes, ¿sí? Los que son prioritarios, los impactos más significativos que tenemos en las diferentes etapas del ciclo de vida. Y en los tres componentes, el socioeconómico, el ambiental, el físico y el biótico. Entonces, en el componente socioeconómico tenemos un aspecto ambiental que se llama operación de subestaciones y líneas. Y en los impactos, el mayor impacto que tenemos, que es un impacto positivo en este caso, es la estabilidad del suministro de energía. Nosotros llevamos la energía a través de las redes de transmisión a los operadores para que ellos ya con sus redes de distribución lo puedan llevar a cada una de sus casas. Entonces, ese es nuestro mayor impacto ambiental positivo en el componente socioeconómico. Tenemos otros dos que tienen que ver cuando se construyen los proyectos de transmisión, la legislación técnica de instalaciones eléctricas, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE, nos exige que para las líneas de transmisión de alta tensión de 230 kilovoltios y 500 de 230 en adelante, hay una distancia de seguridad que permite que va a asegurar que no le va a pasar nada a nadie que esté bajo la línea o sea, el ambiente y las personas, ¿sí? Que lo que busca es proteger las personas y el ambiente. Entonces, esa franja de seguridad, dependiendo del voltaje, del nivel de tensión de la línea, entonces tiene un ancho de 64, de 32 metros al lado y lado. En esa franja, que se llama la servidumbre eléctrica, no deben haber construcciones y no debe existir vegetación de alto porte que me pueda interferir con el suministro de energía, ¿cierto? Que pueda generar arco con la línea y pueda afectar el suministro de energía. Entonces, a raíz de eso, nosotros debemos despejar, o sea, talar todos los árboles de alto porte que estén en esa franja y trasladar viviendas en ese caso, trasladar familias, reasentar familias que estén ubicadas en esa zona. No puede existir ninguna infraestructura que tenga techo, o sea, una caballeriza, o sea, nada que tenga techo puede estar bajo la línea. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los mayores impactos que generamos, porque entonces tenemos que trasladar la población que esté habitando en algunas zonas cuando vamos a construir los proyectos y adicionalmente ese cambio en el uso del suelo que afecta pues muchas veces también la parte económica de las poblaciones, especialmente de los propietarios de los predios, porque con ello se constituye una servidumbre. Entonces, dentro de la escritura, él sigue con su predio, pero le queda una restricción, o sea, tiene unas restricciones sobre el predio. Entonces, ese es pues como de los mayores impactos. En el tema biótico, entonces el tema de tala, sigue siendo la tala. Aquí pues el protagonista del tema, por la razón que ya les expliqué, del despeje de la servidumbre, y allí pues tenemos impactos grandes en los ecosistemas terrestres, en las comunidades de flora, en las comunidades de fauna y avifauna, tanto en fauna terrestre como en avifauna. Entonces este es como uno de nuestros mayores impactos. Y el último, que es en el componente abiótico, nuestro mayor impacto son las fugas de SF6. El SF6 es el hexafluoruro de azufre, es un gas efecto invernadero muy usado en el sector de transmisión de energía como medio aislante en unos equipos que se llaman los interruptores. Esos interruptores entonces utilizan este gas como medio aislante
y allí pues nosotros tenemos todas unas buenas prácticas para evitar esas pérdidas o esas fugas que se puedan presentar a través de mantenimientos, de inspecciones, de los equipos y todo esto, porque este gas es un gas efecto invernadero que tiene una equivalencia, 1 kilogramo de SF6 son 23.600 toneladas de CO2 equivalente, ¿sí? Entonces, cada que nosotros emitimos 1 kilogramo de SF6 son 23.600 toneladas de CO2 que estamos liberando a la atmósfera. Obviamente, pues aquí el pacto es en las condiciones de calidad del aire y es un pacto que es global, ¿cierto? Estamos, digamos, contribuyendo al tema del cambio climático. Entonces, con todo esto, ¿cómo nosotros entonces tenemos todo ese tema de mejora continua a través de este proceso de identificación, valoración y gestión de los impactos ambientales? Entonces, para eso tenemos una serie de indicadores de gestión, de indicadores ambientales, donde identificamos, tenemos un nombre que identifica pues el indicador, el tipo de indicador, si es un indicador de desempeño, si es un indicador de gestión o un indicador de condición, la categoría, si es estratégico, táctico u operativo. Esto es, digamos, muy relevante. Nosotros hemos diseñado una metodología para definir cuándo un indicador es estratégico, cuándo es táctico y cuándo es operativo, para saber quién debe conocer ese indicador. Esto es muy importante para uno poder determinar quién lo debe conocer y quién lo debe gestionar. Por ejemplo, los indicadores estratégicos son los que llevamos a nuestras reuniones con el comité de gerencia, que es la gerencia general y sus directivos, que les llevamos para que ellos sepan cómo está la gestión ambiental y para que ellos hagan seguimiento a cómo está pues toda la gestión y puedan también aportar puedan generar pues sus aportes hacia la gestión. Y finalmente está todo el tema de alineación estratégica de estos indicadores. O sea, es súper clave que nosotros podamos alinear los indicadores de gestión que tenemos los indicadores ambientales de desempeño, de gestión o de condición que podamos tener, los alineemos con la estrategia de la compañía. O sea, este indicador, ¿para qué me sirve? O sea, este indicador, ¿qué le está aportando? Con este indicador, ¿qué estoy midiendo? Efectivamente, los indicadores me tienen que ayudar a medir mi aporte a todas mis iniciativas y a eso que les mostré, nuestro aporte a ese manifiesto que es el que nos inspira, a todo ese tema aspiracional. Entonces allí hemos hecho un ejercicio muy importante alineando esos indicadores con los objetivos estratégicos, con la política ambiental, con la Agenda 2030 y con qué tan relevantes son para los grupos de interés. Para finalizar, entonces voy a mostrarles nuestros principales resultados que tenemos en la gestión. Entonces, con todo este tema, como les decía inicialmente, lo que queremos es generar valor sostenible para otras organizaciones, para nuestros contratistas, nuestros proveedores, para todos nuestros grupos de interés y para la sociedad en general. Entonces, entonces lo que buscamos es contribuir a la preservación del planeta. Para eso, entonces, en 2021 ejecutamos 39.230 millones de pesos en gestión ambiental, tanto en los proyectos en etapa de construcción como en etapa de operación. Tenemos dos iniciativas muy importantes, una de cambio climático y otra iniciativa de biodiversidad, que obviamente, entonces, al yo identificar el impacto, es mi impacto significativo, pues entonces con mis impactos significativos no son unas acciones puntuales, tengo que hacer unos programas de gestión, tengo que llevar a unas iniciativas que me permitan gestionar esos impactos significativos. Entonces, a raíz de eso, tenemos dos iniciativas muy grandes, que son la de cambio climático y de la gestión integral de la biodiversidad. Con el tema de cambio climático, el año pasado logramos cumplir la meta, superar la meta de reducción de emisiones en un 241%, las metas de coeficiencia, neutralizamos las emisiones con las compras de bono de carbono y adicionalmente en el programa de gestión integral de la biodiversidad generamos acciones de mantenimiento, monitoreo y conservación en 400 hectáreas, de 294 hectáreas que tuvimos que intervenir por nuestras actividades. Tenemos un gran programa que es el programa de Conexión Jaguar, que ese programa ya trasciende, tiene un propósito superior, ya es un programa bandera, es el programa bandera de ISA,
que busca proteger al felino, al gran felino. En el caso de Colombia es jaguar, en los otros países, en Chile es otro, ay, me olvidó cuál era, la pantera, bueno, es otro felino, es otro gran felino, no recuerdo cuál es. En Colombia es el jaguar. Y lo que busca entonces este programa es proteger el ecosistema del jaguar, porque el jaguar, al proteger el ecosistema del jaguar, se protege el ecosistema para otras especies. El jaguar se considera una especie sombrilla, entonces al proteger el jaguar se protege el ecosistema y se protegen las otras especies. Entonces este es un programa bandera de ISA. Tenemos en este momento 5 proyectos vinculados a este programa de Conexión Jaguar. Esto nos permite ir más allá del cumplimiento legal. Digamos que dentro de este programa de gestión integral de la biodiversidad y el de cambio climático, pues tenemos esta parte que tiene que ver con los temas obligatorios de ley, pero lo demás lo hacemos de manera voluntaria, como responsabilidad en la gestión de nuestros impactos. Entonces, en Conexión Jaguar tenemos hoy 5 proyectos. El año pasado tuvimos un nuevo proyecto vinculado. Con los 5 proyectos tenemos un total de fijación de carbono de 1.200.000 toneladas aproximadamente. Y con este nuevo programa tenemos 430.000, superando la meta en 222.000 toneladas de CO2. Esto pues ha sido un gran logro que hemos tenido. Entonces, con todo esto, con toda esta gestión, con el propósito de agregar valor a la sociedad, de agregar valor a nuestros grupos de interés, entonces llevamos energía a través de conexiones que inspiran. Ese es nuestro gran proyecto empresarial. Con todo esto, pues termino mi presentación para dar espacio a las preguntas y los invitamos a visitar la página web para ver nuestro informe integrado de gestión de 2021. No, pues Isabel, Cristina, la verdad es que me quedo sin palabras con todo lo que ustedes hacen en buenas prácticas en toda esta aplicación de la matriz de aspectos e impactos ambientales. La verdad que ha sido un recorrido muy interesante y todo lo que hace ISA Intercolombia, pienso que es un gran ejemplo y que podemos tomar muchas acciones las organizaciones para copiar, porque no, y decirlo con todo el respeto, muchas de las que ustedes hacen. Entonces, la verdad es que fuiste una invitada muy especial a este evento. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas. Pueden hacerlo también, pues digamos, por sus micrófonos, lo habilitan, inmediatamente terminen la pregunta, tan amable lo apagan, o lo pueden hacer también por el chat. De hecho, por el chat veo una pregunta muy interesante de Andrea Salamanca y empiezo con ella. Buenos días, ¿en dónde evalúan el impacto de las ondas electromagnéticas sobre la salud humana y qué controles implementan? Me parece muy interesante. Sí, muy buena pregunta, que sí. Pues en realidad esa pregunta siempre, pues muchas veces sale en estos espacios. Sí. Nosotros tenemos un aspecto ambiental que es se llama radiointerferencia, electromagnetismo y radiointerferencia, algo así. En ese aspecto ambiental, entonces, ¿cuáles son lo que hacemos? Entonces, nosotros como por ley, nos exige que tiene que tener tenemos unos niveles de electromagnetismo y de ruido que cumplir, porque las líneas también, cuando operan, cuando están funcionando, generan un ruido. Y sobre todo, pues obviamente se siente en las zonas donde, en el campo, ¿cierto? Y todas las líneas de nosotros pues están en área rural, la gran mayoría, y se siente mucho en algunos casos el ruido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde la ley nos exigen? Que se tengan que considerar unos estándares que cumplir para evitar que el tema del electromagnetismo y el tema de ruido supere esos límites permisibles y que puedan generar daño a las personas. Nosotros entonces nos acogemos a esa ley que nos establece unos límites permisibles, pero adicionalmente siempre tratamos de mirar y de evaluar cada que se diseña un proyecto, de utilizar las mejores tecnologías o nuevas tecnologías. Estamos
siempre buscando nuevas alternativas de cómo hacer las cosas, de cómo construir nuestras redes, de cómo mejorar nuestras subestaciones, o sea, de cómo construir nuestros proyectos. Siempre estamos evaluando y mirando nuevas tecnologías o haciendo procesos de innovación con nuestros proveedores para ir mucho más allá del cumplimiento normativo, ¿cierto? Para el caso del electromagnetismo, de igual forma, pues se han hecho muchos estudios, incluso la Organización Mundial de la Salud no ha determinado que por las líneas de transmisión se generen efectos en la salud. Está comprobado que que el efecto en la salud es más fuerte por los celulares, por un secador, por un televisor, que por las líneas mismas de transmisión. Entonces, digamos que nos da tranquilidad en que por ese lado no estamos generando pues ningún impacto sobre las personas. Creo que ahí ya respondí la pregunta, ¿sí? Espero Bueno, Gloria había levantado la mano, no sé si tenga una pregunta tan amable. O si no, seguimos con... Sí, pues la coloqué en el chat también. Buenos días. Bueno, Gloria, gracias. Sí, no, preguntaba el tratamiento que dan a los contratistas cuando incumplen de pronto los requisitos que ustedes tienen y que están relacionados con el medio ambiente. Súper buena tu pregunta también. Miren, nosotros tenemos, como les decía, tenemos como categorizados los contratistas y dependiendo del impacto que puedan llegar a generar, obviamente tenemos dos críticos o donde tenemos el mayor foco. En los de construcción, obviamente en la construcción de los proyectos es donde se presentan los mayores impactos, y en la etapa de operación y mantenimiento, el más relevante es el que hace mantenimiento de las líneas de transmisión. Entonces, los tenemos entonces segmentados para poder saber cuál es el seguimiento y el control que les llevamos a cada uno de los contratistas. Con estos contratistas, entonces, a través del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de Contratistas, el Manual HS de Contratistas, que es un anexo de todos los documentos contractuales, a través de ese documento nosotros les derivamos las obligaciones que deben cumplir en términos de gestión ambiental. Y asimismo tenemos unas cláusulas en los contratos donde establece que en caso de incumplimiento, pues cuáles son digamos, unas sanciones, una especie de sanciones. También tenemos una evaluación de desempeño que se hace a los contratistas. Esa evaluación de desempeño considera 3 aspectos: calidad, oportunidad y todo el tema HSE. Y nosotros tenemos calificamos, hacemos una evaluación de unas variables determinadas, que una de ellas obviamente es el cumplimiento legal y que un proveedor no nos vaya a generar una sanción de la autoridad ambiental. Entonces ahí eso le baja la calificación en caso de un incumplimiento que para nosotros consideremos que para nosotros no, digamos, que no sea subjetivo, sino con unos criterios para que sea objetivo, que para nosotros califica como un tema crítico que nos puede generar una sanción, esa le baja la calificación y ese proveedor entra en un plan de mejoramiento, y en caso de no superar ese plan de mejoramiento, pues es un proveedor que queda con una calificación baja y no puede seguir contratando con nosotros en un periodo determinado. Esa es como una de las cosas. En este momento estamos trabajando para incorporar unos temas relacionados con los incumplimientos ambientales en las minutas de contratación, debido a la ley de delitos ambientales, pues que incluya lo relacionado con la nueva ley de delitos ambientales y con todo el tema de procesos sancionatorios, porque digamos hoy hay un mayor seguimiento de la autoridad ambiental y un mayor requerimiento de la Contraloría hacia las autoridades para que estén más atentos como a ese cumplimiento de las empresas. Entonces, a través de los documentos de contratación les reflejamos esos requerimientos a los contratistas. Hola. Diana, no te escuchamos. Hola. Tiene el micrófono apagado. No, ya, sí. De hecho, vuelvo y la repito. ¿Cómo
o bajo qué metodología están realizando la medición de la huella de carbono y cómo realizan la compensación de la misma. De hecho, este tema, y aprovecho para decirles que es el tema que vamos a trabajar en este mes de mayo, les enviaremos entonces la agenda de eventos para que ustedes se programen y va a ser sobre huella de carbono. Entonces los esperamos muy amablemente y procedemos entonces, Isabel Cristina, a responder esta pregunta. Listo, va a ser pues como tratar de ser muy corta porque eso es todo un tema. Ya. Ajá, este es otro tema, por eso es que decía así, pero brevemente y pasamos a Milagros que levantó la mano para irte finalizando con el evento. Muchas gracias. Listo, entonces nosotros hoy estamos implementando la metodología definida en la ISO, que está relacionada con 45001, ¿sí es la 45? Ay, se me olvidó el nombre de la norma. La ISO que es de gestión de cambio climático, de medición de huella. Entonces hoy estamos haciéndolo con la metodología propuesta por la ISO, porque lo que pretendemos es certificarnos como empresa carbono neutral. Entonces vamos a implementar este nuevo estándar y estamos entonces realizando las mediciones con esa metodología que propone esta norma. Estamos trabajando porque hoy tenemos la medición de la huella para la etapa de operación y mantenimiento ya muy estructurada. Estamos trabajando, el propósito este año es poder lograr la medición de la huella para la etapa de construcción, para que ya sí nos quede completo pues el inventario. Y la otra pregunta era, bueno, lo de la compensación. Nosotros compensamos la huella a través de la compra de bonos de carbono. Entonces, anualmente hacemos la medición del inventario de gases de efecto invernadero. Hoy lo hacemos con el alcance 1, 2 y 3. Hacemos la medición del inventario, hacemos el inventario y con ese valor compensamos a través de la compra de bonos de carbono. Qué bien. Bueno, y ya para finalizar, Milagros, tan amable, tienes tu pregunta. Hola, sí señora. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mi pregunta va muy relacionada con el tema anterior, porque si bien la compra de bonos de carbono permite en cierto modo, pues, no mitigar, porque es que yo siento que la contaminación se sigue dando. Compensando. Exacto, entonces se compensa con los bonos, pero muchas veces esos bonos no es que retiene el carbono generado de una vez, sino que son proyectos a largo plazo que todavía no se están dando y como le digo, la contaminación se sigue dando por un gas muy contaminante. Entonces mi pregunta es si ISA también está de pronto investigando cómo de pronto sustituir ese gas que es tan contaminante o cómo tratar de neutralizar los efectos de ese gas, porque yo creo que nosotros debemos ya también es buscar la manera de cómo evitarlo, porque si bien existen esos proyectos, yo siento que a veces se demoran mucho en poder retener lo que uno quisiera. Sí, muy de acuerdo, Milagros, y muy bueno tu aporte. Nosotros, compensar es lo último, es lo último que debemos hacer, ¿cierto? Primero tenemos es que reducir, mitigar y después compensar, lo que ya definitivamente no pudimos gestionar, ¿cierto? Como les digo, la última opción siempre será compensar. Entonces, nosotros, ¿qué hemos venido haciendo? Pues obviamente, cada año, por eso tenemos una meta anual de reducción de emisiones. Entonces, lo primero es reducir. Entonces, tenemos dentro de toda esa estrategia climática, tenemos una serie de acciones en temas de residuos, en temas de agua, de consumos de energía, residuos, en temas de manejo de vertimientos. Mejor dicho, tenemos identificados todas esas actividades que nos están generando las emisiones y tenemos toda una serie de acciones y de procedimientos y de metodologías, en fin, para poder gestionar esas emisiones, ¿cierto? Para tratar de reducirlas. Entonces, año a año establecemos una meta. La meta, tenemos una meta grande a 2030 de llegar a una reducción de emisiones, una reducción de emisiones como grupo ISA. Entonces, perdón, como empresas del grupo, como empresas de ISA.
tenemos una meta a 2030 y cada año entonces tenemos una meta específica. Entonces este año vamos a reducir tanto, el próximo tanto, tanto, tanto. Y como les digo, entonces el objetivo primero es reducir. Con las acciones que tenemos definidas dentro de la estrategia climática, primero buscamos reducir. Lo otro es el tema de adaptabilidad, que es un tema que también estamos empezando a trabajar, de cómo identificar cuáles son esos riesgos del cambio climático sobre nuestra infraestructura, sobre nuestras actividades, o cómo nosotros con nuestras actividades estamos potenciando esos riesgos asociados al cambio climático. Ese tema de adaptabilidad lo estamos empezando a trabajar, pero ya tenemos muy amarradas todas las acciones que son de reducción, efectivamente. Y ya lo que no logramos reducir es lo que compensamos. Gracias, Milagros, por tu aporte. Muchas gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si de pronto nos da, Isabel Cristina, abusando de tu tiempo, una última pregunta, pero sí Claro muy que sí. corta, por favor, para Hernán Gómez, tan amable, porque estaba Jessica, pero no la veo ya que había alzado la mano. Hernán, ¿estás con nosotros? Sí, buenas, Diana, muchas gracias. Bueno, mi pregunta era un poquito enfocada como a la parte de gestión social, porque digamos que ISA Intercolombia, que es una compañía que tiene tanta cobertura, ¿cierto? Cuyas redes de transmisión pasan por tantas comunidades rurales, y de pronto pues en muchas comunidades rurales es difícil llegar como a dar todo este tipo de educación o de conciencia acerca de pues el cuidado del medio ambiente, sobre la relación con las redes de transmisión y de pronto pues el respeto como a las distancias. ¿Cómo ha sido como todo este proceso de gestión social enfocado pues desde lo ambiental y desde el respeto pues como a todo este proceso que ustedes realizan? Perfecto, gracias Hernán por tu pregunta. Mira, durante la etapa cuando va de diseño, entonces empezamos todo ese de ofertas que les mencionaba, que desde la etapa de ofertas empezamos todo el tema de relacionamiento. Identificamos cuáles van a ser esos actores en el territorio y desarrollamos y definimos unas estrategias de comunicación y relacionamiento. Y esa estrategia, pues obviamente no es la única para todas las etapas, sino que a raíz de lo que vaya pasando en el territorio, pues esa estrategia de comunicación y relacionamiento se va adaptando de acuerdo a las necesidades del territorio, ¿cierto? Con eso, nosotros, entonces, en la etapa de construcción, llevamos a través de los programas de información y participación comunitaria y de los procesos de consulta previa, llevamos a las comunidades la información sobre los impactos que se generan por la construcción y por la operación de los proyectos. En esa etapa. En la etapa de operación y mantenimiento, aquí tratando pues de resumir porque este es otro tema también completo. En la etapa de operación y mantenimiento, entonces tenemos diferentes metodologías, tenemos unas cuñas radiales porque como tú dices, o sea, llevar esta información a comunidades y a propietarios de propietarios, pues nosotros llamamos propietarios a las personas con las que tenemos tienen un predio donde hay una torre nuestra. Entonces, llegar a todos es de 11.640 kilómetros de línea, pues es muy difícil, es muy complejo. Entonces tenemos diferentes metodologías. Tenemos los kits escolares. Cuando entregamos los kits escolares, a través de las escuelas entregamos unos cuadernos y unas cosas a los niños, entregamos también esos mensajes de cuidar el planeta, de cómo manejar los residuos, de cómo el agua, bueno, todo eso de cómo cuidar la energía. También tenemos otras metodologías, como les decía, con cuñas radiales, a través de las juntas de acción comunal, a través de los mismos entes territoriales, la alcaldía, municipios y todo eso, llevamos información hacemos campañas sobre la convivencia con la línea. Entonces, por ejemplo, no se deben elevar cometas, no tome piezas porque nos pasa que hay personas que cogen partes de la torre para hacer la cama, en fin, pues para utilizarlo en su casa. Entonces, no tome piezas de la línea, cuáles son esos riesgos que puede tener, pero también cuáles son los riesgos que no se presentan, ¿cierto? Porque también hay muchas
muchos mitos, como uno de ellos es el tema del electromagnetismo, que muchas personas creen que porque la torre va a estar ahí, entonces les va a dar cáncer, en fin. Entonces también hay muchas cosas, entonces a través de todos esos mecanismos se lleva esa información, pero efectivamente no es fácil. Cada año tratamos de generar unos nuevos mecanismos, unas nuevas formas de hacerlo. Por ejemplo, en construcción hemos hecho cartillas donde llevamos información, por ejemplo, de la fauna que hay en la zona y tratar no solamente de informar sobre los impactos que genera la empresa, sino también ir un poco más allá de generar esa parte de educación ambiental, de enseñarles a las comunidades a cuidar el planeta y todo el tema también de adaptabilidad al cambio climático. Gracias, Isabel Cristina. Y yo no sé, pero yo creo que me vas a matar, pero es que apareció otra vez Jessica Paola. Entonces, brevemente, Jessica, por favor, ya. Y es la última, de verdad, con todo respeto para los presentes, pero ya no podemos extendernos más. Jessica, porfa. Sí, pero mañana. Buenos días. Es una preguntita súper corta, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, Isabel. Es una pregunta acerca de la reforestación. Cuando ustedes van a hacer una reforestación y adquieren como una o el alquiler de una finca, ¿en qué varía como el tiempo de esa adquisición? O sea, si ustedes van a alquilar una finca para hacer la reforestación, ¿varía dependiendo del proyecto o tienen un tiempo estipulado para todos? No, mira, lo que pasa es que, o sea, acá cuando empieza un proyecto, pues como les mencioné, la tala de vegetación siempre se da, o sea, todos los proyectos tenemos tala. En el 2015 salió el manual de compensación por pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Que ese manual ya nos dice, no, venga, es que ya no es como antes, que si usted tala un árbol, entonces dependiendo de la importancia de esa especie, entonces siembra 2 o siembra 3 o entonces tala un árbol, siembra 10, entonces la compensación es 1 a 5, 1 a 6, 1 a 10, en fin. Entonces, ¿qué nos decía la autoridad antes? Tala un árbol, siembra 5 o siembra 10, lo máximo era 10. Ahora, con este manual de compensación por pérdida de biodiversidad, ya no es la única manera de compensar ese impacto. Ya la reforestación es una de las opciones, pero no es la única. Entonces, nosotros tenemos dentro de todo el programa de gestión integral de la biodiversidad, todo este tema de las compensaciones bióticas. Entonces, en algunas partes se comprarán predios para siembra, en otros casos se protegerá una cuenca, en otros casos, o sea, hay muchas opciones para compensar ese impacto de pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Ese impacto pues, de la tala. Entonces, y con lo del tiempo, pues depende de cada proyecto, porque nosotros cada año tenemos proyectos en diferentes etapas. Entonces, hay proyectos que en este momento apenas están en etapa de oferta. Entonces, esos empezarán construcción en 2 años, entonces la compensación generalmente empieza después de la construcción, o sea que empezará con la compensación en 3 años. Entonces, en 3 años estaremos buscando predios para reforestar o en fin. Entonces, no sé si con eso te respondo tu pregunta, porque los proyectos están en etapas muy diferentes, todos los proyectos. Para la etapa de operación y mantenimiento, en la etapa de operación y mantenimiento lo que se tala no es tanto, ya baja mucho. Entonces ahí no es tanto lo que tenemos que compensar. La compensación grande se hace es en el momento en que se hace la construcción de los proyectos. No sé si Jessica, si con eso respondí tu pregunta. Bueno, no, muchísimas gracias, Isabel Cristina. Yo creo que no nos alcanzaría ni la mañana para seguir hablando de este tema tan interesante, pero bueno, por lo menos te tuvimos acá compartiéndonos toda esta información tan valiosa. Gracias por tu experticia, gracias a ISA Intercolombia por haber estado en esta experiencia empresarial tan interesante con lo de matriz de aspectos e impactos ambientales. Y pues no, ojalá que no sea ni la última ni la primera vez que nos veamos, sino que nos acompañes o nos acompañe la empresa en otro evento nuestro. Nosotros encantados de recibirlos. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y pues, como les digo, los invitamos a que nos busquen en redes y nos sigan en redes y se necesitan referenciamientos, lo que necesiten. Estamos abiertos a poder aportarles todo lo que podamos.
Claro que sí, Isabel Cristina. Tuvimos una alta asistencia de empresas, de personas de las mismas representantes. Entonces, gracias, un compromiso y ahí abusando de tu confianza es que les compartamos esta presentación tan interesante. Entonces, ella nos la envía y nosotros obviamente también se la retornamos a ustedes. Isabel, Sí. un abrazo inmenso, gracias por todo, Sí. saludos a todos los de la empresa, Marta, nuestros agradecimientos muy especiales y bueno, entonces seguimos en contacto. Un abrazo para todos y Diana, feliz resto muchas de día. gracias a ti, que esté muy Gracias, bien. Feliz igual, tarde, feliz buen resto día. de día para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.